al kiosco. Arlene, hay que entrarle al kiosco el tema de la relación México-Estados Unidos, ahora que Donald Trump está en la Casa Blanca. Sigue estando en la agenda de muchos compañeros reporteros, muchos periodistas, y muestra de ello es que muchas primeras planas se están dedicando al tema México-Estados Unidos. Por ejemplo, el periódico Reforma trae en primera plana: termina Trump, asilo en la frontera. La trae de 8 y habla, quiere 10,000 militares en la franja con México. El periódico El Universal trae la misma nota, pero la cabecera diferente. Cancela Trump asilo y manda tropas a la frontera. Trae en balazo. El presidente de Estados Unidos denuncia invasión, cosa que ha venido diciendo desde que estaba en campaña, y restringe derechos a quienes llegan a la línea divisoria. Inicia despliegue de 1,500 militares en la zona. También el periódico La Jornada trae el tema México-Estados Unidos y dice La Jornada: plantea a Estados Unidos desplegar 10,000 soldados para sellar la frontera sur. En balazo, ordena Trump expulsar a todo el que cruce sin autorización. Y un tema que no pasó desapercibido en la conferencia matutina. Se habló desde los albergues para, recibir a los migrantes, apoyarlos. Y también se habló en el tema de la relación México-Estados Unidos, qué va a pasar en temas económicos. Se planteó si es que Trump ya no quiere el TEMEC, si el Plan México es una ofensiva contra las políticas, contra los decretos de Donald Trump. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, con los pies en la tierra, aclaró que el Plan México es particularmente para proteger la economía de nuestro país, fortalecerla, que los empleos que se tengan en México sean empleos bien pagados, bien remunerados, y también que los empresarios tengan certeza jurídica de que sus inversiones van a estar seguras en nuestro país y que se va a buscar el mejor camino para que salgan adelante, Arlene. Así es. Además, la presidenta menciona que no es un plan coyuntural que haya salido al vapor. Es un plan que, si recordamos, ya se había plantado en campaña independientemente de las situaciones con Estados Unidos. Lo que busca la presidenta es que exista una estrategia económica a largo plazo, no solo para este sexenio, sino a largo plazo para que las y los mexicanos puedan seguir teniendo estabilidad en el peso. Y tan es así, Miguel, que ante la llegada de Donald Trump, el peso no ha tenido un desplome. Ha seguido fuerte y firme contra el dólar. Vamos a escuchar cómo se menciona. No es un plan para enfrentar al presidente Trump. No es un plan para coyuntural. Es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no solo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país. Bueno, es que están planeando que van a dejar de importar productos de China porque ahora es la coyuntura de Estados Unidos y la competencia con China. No, no es por eso. Claro que nosotros queremos que se fortalezca el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, pero el tema de dejar de importar tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana. Es que ya algunos comentócratas estaban diciendo que el Plan México era una bandeja que le estaba entregando el gobierno de México como beneplácito a Donald Trump, y decían, es un ataque contra China. No es cierto, no es ningún ataque contra China, ni es una ofensiva contra Donald Trump. Es un plan que se tiene para fortalecer la economía de nuestro país, que está con muy buena relación con los empresarios mexicanos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Consejo Coordinador Empresarial va a ofrecer 35,000 empleos para mexicanos que regresen de Estados Unidos. El Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones empresariales también están integradas dentro del Plan México, van a estar participando, Arlene.
Así es, Miguel, y es que incluso importante señalar que la presidenta siempre ha dicho que no está en contra del sector privado, sino más bien lo que busca es incentivar que el sector privado tenga beneficio para nuestro país. Antes se vendía la idea de que éramos mano de obra barata y eso hacía que se desmeritara la dignidad de nuestro trabajo. Lo que se busca es que se invierta en México, pero que también caiga a nuestros bolsillos. A la derecha mexicana le cuesta trabajo ver que existan planes tan desarrollados, tan holísticos, porque el único plan que tenían era saquear al pueblo de México. El día de ayer, el titular del Consejo Empresarial, Francisco Cervantes, hizo varios posicionamientos al respecto, entre ellos el respaldo a la presidenta y, por supuesto, cómo las empresas mexicanas van a apoyar al Plan México. Vamos a escuchar cómo se menciona. Que inicia un proceso de revisión, como debe ser, o de consulta más bien, dentro de Estados Unidos para la revisión del tratado del 2026. Eso es lo que dice el decreto. Y después tiene un párrafo pequeño que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada. Lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, y tenemos muy buena relación con el Consejo Coordinador Empresarial. Estamos en plena comunicación, tanto con el consejo que formamos para el Plan México, como en general con el Consejo Coordinador Empresarial, en donde estamos colaborando. Muchas gracias, Presidenta. Ya por Incluso recuerdo que les agradecemos porque están ofreciendo cerca de 35,000 plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención. Y lo mencionábamos hace un momento, el peso se ha mantenido. Ante la llegada de Donald Trump, muchas economías, como podríamos señalar a la economía en Argentina, pese a que su presidente Javier Milei se siente trumpista e incluso estadounidense y desconoce cuál es el impacto que está teniendo en su propia economía, el peso se mantiene, un peso fuerte ante los Estados Unidos. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Con lo que podría haber variado frente a la llegada del presidente Trump, se ha mantenido. Entonces, eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte. Hay reservas en el Banco de México, hay recursos en el pueblo de México. Fíjense, esto es con todo y el aumento salarial del 12% del salario mínimo. Y además tenemos un plan que se llama el Plan México. La economía mexicana se encuentra bien, la inflación a la baja, el peso estable. Recordarás, Arlene, que en otros gobiernos, en otros momentos, cuando ganaban los demócratas el Congreso, el peso se devaluaba. Cuando llegaba un nuevo presidente de Estados Unidos, se devaluaba. Este caso no es el que está pasando a pesar de que Donald Trump llegó a la presidencia y el personaje que es Donald Trump. La economía mexicana se encuentra fuerte. Por cierto, que la presidenta anunció que ya se publicó un decreto que apoya a las inversiones en nuestro país. Así lo comentó. Recientemente salió publicado el decreto que nos comprometimos, nos retrasamos 2 días en el decreto, o 3, era para el viernes y salió el lunes o el martes, de los incentivos, algunos incentivos adicionales para la inversión, que es una renovación del decreto que había expedido el presidente López Obrador con nuevos temas. Ahí se establece que los incentivos son hasta, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos para los próximos 6 años. Hasta ahí es el tope de los incentivos. Entonces está calculado frente al crecimiento de la economía mexicana, frente a el incremento de los ingresos, que por cierto hay incremento frente al año pasado de los ingresos en tesorería, en el SAT. Ya cuando termine el mes lo vamos a presentar. Es decir, la gente, y lo agradecemos muchísimo, está
contribuyendo, está pagando sus impuestos. Estamos arriba de enero, en términos reales, de enero del 2024. Entonces la economía está bien, está fuerte y este plan está calculado frente al propio Plan México de su crecimiento económico y los recursos financieros. ¿Qué otros indicadores muestran el buen pulso que tiene la economía mexicana? La creación de empleos formales registrados ante el IMSS. La baja inflación que ya mencionábamos. Sí tiene que ver la estabilidad del peso frente al dólar, pero también tiene que ver que hay récord de inversión extranjera en nuestro país, cosa que no se había visto en muchos años. También tiene mucho que ver que se acabaron los privilegios, los lujos en el gobierno, de tener un gobierno que le cueste mucho menos dinero a las y los mexicanos y que ese dinero, en vez de gastarlo en camionetas nuevas, en aviones, en lujos que no tienen ningún sentido, como pagar millones de pesos por internet en un avión presidencial, pues que ese dinero se vaya para apoyar a la población. Sí, con programas sociales del bienestar, con una pensión para adultos mayores, pero también en obras de infraestructura. Esos son los datos que muestran el buen pulso que tiene la economía mexicana, Arlene. Así es, menos dependencia a los Estados Unidos y mayor coordinación dentro de nuestro país. También el día de hoy se hizo un balance para mostrar el impacto que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos. Llama la atención que el 20%, casi el 20% de la población de Estados Unidos es la comunidad latina. Mexicanos, entre ellos, obviamente, pues venezolanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos. Una gran importante presencia de la comunidad latina en los Estados Unidos que producen cada año 3.6 billones de dólares. Si fueran un país, serían la quinta economía a nivel mundial. Y el día de hoy se explica por qué no se podría entender el desarrollo de Estados Unidos sin el trabajo de los mexicanos, de la comunidad latina en general. El día de hoy queda muy claro qué es lo que pesan, el peso que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos, ¿no, Arlene? Así es, Miguel. Y también en otros temas se explicó la selección del Poder Judicial, una reforma constitucional que ha sido referente a nivel mundial. El día de hoy la presidenta explica cómo se llevará a cabo el proceso de selección para que este año la ciudadanía mexicana pueda elegir a sus representantes ante el Poder Judicial. Vamos a escucharlo. La reforma constitucional establece que para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros, y también de magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal Judicial, establece un mecanismo para poder definir quiénes van a participar en la elección el 1 de junio. ¿Cuál es este mecanismo? Se forma un comité en el Poder Judicial que coordina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 personas que son seleccionadas por el Poder Judicial. Un comité del Poder Ejecutivo, es decir, nosotros definimos 5 personas que trabajan para poder definir quiénes van a participar en las elecciones. Y en el caso del Poder Legislativo también tienen 5 personas. Esos son los comités de selección. ¿A quién seleccionan? Pues se abrió un proceso para inscripciones. Se inscribieron miles de personas, miles de abogados y abogadas. ¿Cómo son seleccionados? Primero, si cumplen con lo que dice la Constitución. Después de ahí, ¿qué ocurre? Hay entrevistas. También esta mañana la presidenta celebró que esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Suprema Corte seguir con el proceso de la elección judicial. Ya explicaba que los amparos en un proceso electoral no proceden. Y quien tiene que ver los temas electorales es precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien dice hay que continuar con la elección judicial. Así lo comentó. ¿Qué pasó con el Comité del Poder Judicial? Dejó de funcionar.
recibieron, hicieron una selección y mientras estaban en ese proceso, de pronto dijeron, ya no funcionamos, ya cerramos el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que hubo amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden, porque ¿quién es, de acuerdo con la Constitución, quien regula los procesos electorales? El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio, es el electoral. Entonces, llevaban ya algún tiempo sin funcionar. Hubo una siguiente reforma constitucional que estableció que en el caso de reformas constitucionales los amparos no proceden, que era algo que ya estaba en la ley de amparo, pero después pasó a la Constitución. Entonces, ¿qué hace ayer el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le dice, Corte, no tienes razón en parar tu proceso, tienes que continuarlo urgentemente, tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo, porque lo que refleja, pues, es que en efecto es un proceso electoral.